Buenos días, tanto tiempo. A ver, vamos a nuestro tema de los sacramentos para primer año medio. Es un tema bastante interesante, muy completo, complejo también, porque supone una práctica habitual en las actividades de un grupo o de una comunidad cristiana, católica en este caso. Por eso yo les voy a pedir un poquito de paciencia, voy a tratar de ser lo más didáctico, e iré explicando un concepto introductorio. La verdad es que esto daría como para eh, un curso realmente, pero aquí hay que hacer una síntesis muy apretada. Sin embargo, no dejar de reconocer que este tema, la importancia que tiene, es precisamente en el apoyo a la formación de la fe. Como la fe que se recibe inicialmente a través del bautismo, va madurando, va creciendo y va acompañándonos durante toda la vida. Entonces el concepto de los sacramentos está muy vinculado con la vida, ¿no? Con la vida, con la existencia humana. Eso es lo más importante que no se nos puede perder de fondo. ¿Mm? Vamos a entrar inmediatamente con el Power y vemos acá, ¿no es cierto?, qué se pretende con este tema. Tenemos tres objetivos. Vamos con calma. Primero, identificar los sacramentos, los 7, como momentos en nuestra vida en que se reciben gracias muy especiales, muy específicas por parte de Dios. Entonces aparece el concepto de sacramento, que es un momento en que se recibe un apoyo, una gracia. Y tenemos que también abrir un poquito ese concepto de la gracia por parte de Dios. ¿Qué significa eso de la gracia? ¿Ah? ¿Es algo chistoso? ¿Es algo, digamos, encachado? ¿Es algo que, no sé, que moviliza, que anima? Hay que ver por ahí. ¿Eh? Segundo objetivo. Este es importante porque hay momentos en la vida en que se sufre o se pasan momentos de aflicción, o de mucha intensidad emocional también, y que se necesita apoyo. ¿Mm? Un momento delicado en la vida, supongamos, es la vejez. ¿Ya? Cuando ya los viejitos están solos, lo han dado todo, entonces hay que apoyarlo. Pero también la adolescencia, ¿no? En la adolescencia pasan muchas cosas. Entonces, claro, ahí también se necesita un apoyo especial. O cuando nacemos, ¿no? Y por eso toda la atención que tiene un recién nacido. Aquí vamos a focalizar en que los sacramentos, esas gracias de Dios pueden ser interesantes en la crisis de la adolescencia. Tercer punto, describir lo esencial, hacia dónde apunta cada uno de los 7 sacramentos de la iglesia. Y como contenidos o como conceptos que después tú lo puedes consultar en un diccionario o con alguien que entienda más, sería lo siguiente. El sentido de iglesia, por qué son sacramentos, por qué son tan importantes en el contexto de la iglesia, la materia y la forma de un sacramento, los gestos del espíritu, las gracias específicas, y en cuanto a lo que es la crisis de la adolescencia, es muy importante la necesidad de apoyo que se pueden dar entre los mismos adolescentes muchas veces, pero también los adultos, de confianza por supuesto, y el trabajo personal interno que es ineludible en cada una de las personas independientemente de si estás o no en la adolescencia. Ya de niño es importante. Y claro, si uno cuando es muy niño aprende a hacer un trabajo personal intenso, interno, cuando sea adolescente, eso le va a ayudar. Y también le va a ayudar cuando sea más adulto, incluso más anciano. Bien, entramos. Quiero decir que este tema yo he extractado de internet, lo he refundido, lo he estudiado y lo he vuelto a hacer. Y esta es como la cuarta vez que lo preparo. ¿Ah? Vamos a ver. Una explicación general de los sacramentos. Fíjate que en la columna de la izquierda dice
el sentido de la vida, el sentido de la convivencia, en ese aspecto. Y tenemos dos categorías, la del individuo o la persona aislada, y el que está más abajo es que la persona en común, en convivencia social, ¿ya? Y esto te genera, aquí en las columnas del centro está la vida natural, porque Dios quiso encarnarse en nuestra vida natural, y más al extremo, hacia la derecha, está la vida sobrenatural, es decir, hacia donde Dios nos quiere llevar, que es hacia su presencia. ¿Mm? Dios nos quiere atraer hacia sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En la primera vemos al individuo. Cuando nacemos, somos ultra necesitados, pero somos incorporados ya a una familia, a la sociedad. Y dentro de la sociedad, dentro de la familia, necesitamos crecer y robustecernos. ¿Bien? Y para eso tenemos algunos elementos que son súper importantes. Primero, alimentarse constantemente. ¿Mm? Fíjate la insistencia con que las mamás o los hermanos mayores, a ti te ha tocado a lo mejor darle la comida a tu hermano más chico y no quiere comer. Pero hay que alimentarse, ¿no? Y hay que alguien se da el tiempo de quitarte las mañas o de quitarle la maña al niño chico, porque hay que alimentarse. ¿Mm? Curarse, ¿ya? Si nos enfermamos, hay que prevenir la enfermedad, hay que llevarlo al doctor, hay que, no sé, tomarle la temperatura, que el niño no se exponga al frío, evitar que se enferme. ¿Mm? Y una vez que nos enfermamos, después tenemos que convalecer para recuperar la salud. ¿Te fijas? Son experiencias que son del individuo, que son de la vida. Vamos ahora, sigamos hacia abajo, ¿no? La sociedad. Hay dos cosas que son súper importantes en la sociedad. Primero, que la sociedad sea dirigida, ¿ya? Que haya un pacto común en que las personas lleguemos a un consenso para convivir armónicamente, que hayan leyes, ¿m? Que las personas estén protegidas, ¿ya? Que los recursos se utilicen para el bien común. Eso es el gobierno y a eso se dedica la política. La política, esa es la función real de la política, ¿no? Cuando eso se transgrede, eso se transforma ya en politiquería, en otra cosa. Y también es muy importante para una sociedad el perpetuarse, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Transmitir sus costumbres, transmitir su lenguaje, transmitir lo que la hace ser como sociedad. Pero en la base de eso está el que nazcan nuevas personas en el tiempo. Y así, por ejemplo, nosotros estamos en el Chile del siglo XXI gracias a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, tatarabuelos que ya no están, pero que son parte de nosotros, están de alguna manera en nosotros. Y nosotros nos vamos a ir, ¿no es cierto?, de nuestro pueblo, de nuestro país, y los descendientes seguirán siendo de alguna manera lo que nosotros somos. Entonces es la perpetuación. La clave para la perpetuación es el hecho de tener hijos y descendencia. ¿Ya? Ahí la humanidad, la vida humana se mantiene. Bien, en el plano sobrenatural, vamos ahora a lo que estaba arriba, ¿no? El individuo frente a lo que es la vida natural, y aquí tenemos lo siguiente. Para nacer a la vida sobrenatural, así como nacemos en esta vida, en forma normal, ¿no? Recibimos el bautismo, el sacramento del bautismo. Somos incorporados a la familia de los hijos de Dios. Para crecer y para robustecernos, tenemos como señal de que se robustece esa pertenencia al pueblo de Dios, tenemos la confirmación, ese sacramento. Para la alimentación de todos los días, para conservar, desarrollar el cuerpo, tenemos la Eucaristía, que es como el punch de la vida cristiana. Para las enfermedades, las curaciones, ya tenemos la penitencia, el sacramento del perdón. Porque eso nos regenera por dentro espiritualmente. En cuanto a la convalecencia, y todo esto está vinculado con el hecho de sanar.
Hoy día la psicoterapia habla mucho de la sanación, ¿ya? En la vida sobrenatural, en relación con los sacramentos, esto se llama la unción de los enfermos, que es un sacramento de sanación espiritual. Y también, ojo, preparación a la muerte. Es decir, estar en paz para dejar este mundo e ir digamos, nos prepara para el encuentro con Dios definitivo. Y en cuanto a lo que es el individuo social, vemos acá, la, en cuanto a la necesidad de gobernarse el pueblo de Dios, Jesús instituyó el sacramento del orden, el orden sacerdotal. Eh, los, ¿Cuál es la función de los sacerdotes en la iglesia? Es precisamente eh, congregar, atraer hacia Jesús y dar las pautas, ¿ya? Que son las pautas las mismas que dio Jesús, que son el servicio al prójimo, pero fundamentalmente la administración de sacramentos, y especialmente la consagración eucarística, eh, y el perdón de los pecados, etcétera, ¿no? Bien, y para la perpetuación de la vida, ¿cómo nacen nuevos hijos para la iglesia? Ahí está el sacramento del matrimonio, ¿no? Los matrimonios cristianos están abiertos a la vida, porque el sentido digamos, de tener hijos, de estar abiertos a tener hijos y cuidarse, comprometerse con ellos, educarlos, jugársela por ellos, eso es algo maravilloso en la vida espiritual cristiana, ¿no? El sentido de la paternidad, el sentido de ser madre, ¿no? Y después, claro, viene lo de ser abuelo, qué sé yo, pero el choque fuerte está en eso, la apertura hacia la vida. Bien, vamos ahora, esto es una introducción general. Clasificación de los sacramentos. A ver, considerando la iniciación a la fe cristiana, tenemos estos tres. Primero, bautismo. La confirmación, segundo. Tercero, la Eucaristía. Esos tres son de iniciación, ¿ya? Son la base. Para la curación, ¿ya? Para la curación en la vida espiritual, tenemos estos dos. La penitencia, perdón de los pecados, y la unción de los enfermos. ¿Mm? La unción de los enfermos. Y sacramentos del servicio a la comunidad que están orientados al crecimiento, a la edificación de la comunidad, tenemos sacramento del orden y sacramento del matrimonio. ¿Mm? En cuanto a signo, porque los sacramentos son signos de la presencia de Dios entre nosotros, son signos eficaces de la gracia, como dice la definición que está abajo en esta diapositiva, destacado con un fondo rojo, está con letras blancas, ¿no? Eh, Son signos eficaces. ¿Cuál es la estructura de este signo eficaz de la presencia de Dios, de la gracia de Dios? La materia y la forma. Las dos tienen que estar unidas para que el sacramento funcione, ya funcione bien, haga lo que tiene que hacer. ¿Qué es la materia? Es la acción o el gesto material sensible, ¿ya? La acción, lo que ocurre como acción y como gesto material. ¿Mm? Y la forma sería las palabras que acompañan y declaran el sentido especial de esta materia, de esto que está ocurriendo. Entonces son esas palabras que dicen los sacerdotes que están en los manuales de la liturgia, esas palabras que dice el celebrante, esa es la forma, ¿ya? Bien, vemos la definición, dice, los sacramentos entonces son signos eficaces de la gracia. ¿Por qué son eficaces? Porque realizan lo que significan. Fueron instituidos por Cristo y Cristo los confió a la iglesia. A través de todos estos sacramentos nos llega la gracia, que es una dispensa divina, y es la gracia del Espíritu Santo. Esta diapositiva es clave, ¿ya? La iglesia entonces no puede cambiar, no puede inventar sacramentos nuevos. Son los que Jesús nos dejó. ¿Bien? Porque Él es el autor de los sacramentos, según se deduce en la lectura cristiana católica de la Biblia. ¿Mm? Y acá tenemos
para visualizarlos un poco en los textos del Nuevo Testamento. Para el bautismo tenemos la cita de San Marcos 1, bueno, ustedes la van a leer, pero indiqué ahí varias citas para que lo comprueben ustedes mismos con alguna Biblia o en una Biblia de internet que ya les voy a explicar más adelante. Ahí tenemos las fuentes bíblicas para entender cómo se fueron instituyendo estos sacramentos. El bautismo de Jesús en el río Jordán está en todos los evangelios. La penitencia, el tema del perdón de los pecados, que esto es muy importante. El perdón no es solamente una cosa personal, también tiene una dimensión comunitaria. Cuando uno ofende a alguien, no solamente ofende a esa persona, sino que también a todos los que están vinculados directamente entre sí. Eso Jesús era muy sabio y lo hizo sentir y lo hizo ver en esta catequesis maravillosa sobre el perdón que está en Mateo 7, perdón, esa que dice Mateo, M7 es Mateo 18, 15 al 35. La Eucaristía, ya lo sabemos, en la Santa Cena, lo vemos todos los años en la celebración de la Semana Santa del colegio. En el texto de San Lucas ahí tenemos la confirmación, este texto que es muy bonito, en los Hechos de los Apóstoles. Ellos tenían la práctica de la imposición de las manos y mediante esta práctica transmitían el Espíritu Santo. El orden sacerdotal es muy importante, no puse aquí la cita, y el matrimonio está en las bodas de Caná, ¿no? Lo mismo, unción de los enfermos, hay numerosos milagros de sanación, tanto que están relatados en los evangelios como en los hechos de los apóstoles. Ya. Vamos entonces al concepto de la eficacia o el efecto del sacramento. ¿Ya? ¿Qué significa? El sacramento te da una gracia específica. ¿Ya? Son eficaces porque a través de ellos actúa Jesús mismo. Comunican una gracia, pero esta gracia para que llegue también depende en su eficacia de las disposiciones. ¿Qué son las disposiciones? Bueno, la actitud con la que se recibe el sacramento. Porque la persona tiene que estar preparada, tiene que tener un discernimiento previo. A ver, el tema del discernimiento, creo que después de este tema vamos a trabajar el tema del discernimiento. A lo mejor pudo haber sido mejor ver primero el del discernimiento, pero se refiere a la actitud. ¿Ya? A ver, los efectos principales de los sacramentos son la gracia santificante, la gracia sacramental y el carácter, ¿no? Otros efectos que también están, que yo los considero, digamos, parte de lo que es la gracia en el fondo. ¿Por qué? Porque expresa y fortalece la fe, porque la persona adquiere un sentido de rendir culto a Dios, porque santifica la vida humana y porque crea y manifiesta una comunión eclesial. ¿Ya? Todo eso obviamente que es obra del Espíritu, así que hay que entenderlo como parte de la gracia santificante. ¿Mm? Vamos a la gracia santificante. ¿Ya? Es ese gesto de Dios, ese querer de Dios, de llamarnos y decirnos a cada uno por su nombre: oye, ven para acá, quiero darte mi corazón, quiero invitarte a que caminemos juntos, yo te quiero acompañar. ¿Ya? Soy tu Padre Dios. ¿Mm? Eso es un concepto bastante complejo, sobre todo hoy día cuesta mucho, digamos, decirlo así. ¿Mm? Pero digamos, en esa fe que se transmite de generación en generación, cuando se conserva en la familia, es ese el sentido de la paternidad de Dios. ¿Mm? Eso permanece en el alma y es permanente. Si no, claro, si no la rechazamos y que la persona llegue a un momento: ¿sabes qué más? No quiero saber nada, no me interesa, ¿qué onda esto? ¿No? Pero si la persona, por eso es muy, muy importante la disposición. Si la persona tiene la disposición, claro que la va a recibir. Efectos. Eh, Especialmente los sacramentos, los efectos sacramentales, especialmente el de la reconciliación. Borra el pecado, invita a la vida sobrenatural y nos hace capaces, nos da la disposición para relacionarnos más transparentemente con Dios. ¿Mm?
para intuir su presencia y para actuar en consecuencia con el Evangelio. Nos empezamos a entender mejor lo que está entre líneas en las páginas del Evangelio, de los Evangelios. La gracia sacramental. ¿Ya? Esto es la gracia que santifica, la gracia, ¿no? Ahora, la gracia sacramental es una específica para cada sacramento. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que hace la gracia sacramental en el bautismo? Borra el pecado original y nos hace hijos de Dios en la iglesia. ¿Cuál es la gracia específica del sacramento de la confirmación? Nos fortalece para que seamos testigos de Jesús y de su evangelio. ¿Cuál es la gracia sacramental específica de la Eucaristía? El que participemos del sacrificio de Cristo en la cruz y lo recibamos como alimento espiritual para cada día. En la gracia de alabar también, ¿eh? Pues eso está vinculado esencialmente a la Eucaristía, a la alabanza. ¿Cuál es la gracia específica de la penitencia? Es la certeza interna del perdón de nuestros pecados por Cristo Jesús y la reconciliación con la iglesia. La gracia específica de la unción con de los enfermos fortalece ante la enfermedad y nos prepara para la muerte, para morir en paz. También nos puede sanar, también puede ocurrir eso. También puede ocurrir ahí un milagro. ¿Por qué no? La gracia específica del orden sacerdotal. Cristo consagra sacerdotes para el servicio a los demás cristianos. Es la gracia de servir. El sacerdote, ojalá que nunca pierdan esa gracia que les concede Dios en su ministerio sacerdotal, esa vocación de servicio y de gobierno con sabiduría al pueblo cristiano. Esa gracia de, no sé, de llamar a la unidad, de congregar a la gente, de llevar a la gente en torno a Jesús. Esa es la gracia. Y la gracia del matrimonio es vivir en santa unión entre hombre y mujer, en una comunión de vida y de amor. ¿Ya? Esto parece cuento de hadas, pero la verdad, chiquillos, todo depende de la disposición. ¿Ya? Es muy importante la disposición en este caso, y obviamente también que si se va a, digamos, a formar una pareja definitiva, a un sacramento del matrimonio, oye, hay que prepararse, y hay que prepararse personalmente. Bien, es un camino, nadie dice que es fácil la cosa, ¿no? Pero ahí está la gracia de Dios para ayudar. Vamos ahora al concepto del carácter sacramental. Allí les llamará la atención. Hay una pregunta. ¿Cómo es que aparecen aquí los tatuajes? ¿Qué onda? ¿Qué tiene que ver los tatuajes con esto de el carácter sacramental? ¿Ya? En realidad no es lo mismo. Yo no les estoy diciendo que cada vez que se hagan un sacramento vayan y se hagan un tatuaje. No va por ahí la cosa. Pero fíjate lo que significa. ¿Ya? Ahí hay dos manos que están unidas, como y el pájaro va hacia la jaula y como que simboliza que quieren ahí construir algo, ¿no? Y hay una huella. Ya no es fácil sacarse un tatuaje. Y ahí está un poco lo que tiene que ver. La marca es una marca imborrable que confiere el hecho de participar, por ejemplo, en el sacerdocio de Cristo. ¿Ya? Y hay tres sacramentos que imprimen carácter: el bautismo, la confirmación y el orden. ¿Ya? Como que deja esa marca, la marca del cristiano. ¿Ya? La marca, eso no se borra jamás. Esa es la idea, que no se borra. Bien, hasta ahí el carácter sacramental. Uf, tantas cosas. Vamos a la última, paciencia. Vamos a ver aquí dos conceptos: la validez y cuándo el sacramento es válido y cuándo no lo es, ¿no? Porque a veces se discute, bueno, pero a ver, hiciste ese sacramento, pero ¿estás realmente consciente? ¿Qué onda? O sea, ¿fue o es válido o no es válido? Hay gente que cuestiona, ¿ya? Y el sentido eclesial de los sacramentos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene una significación tan importante para la iglesia? Vamos a la primera. Es válido por cuanto de la forma como es administrado o como es
recibido se hace en forma plenamente consciente, ¿ya? Eh, con conciencia, con conocimiento de causa, ¿ya? El sacramento lícito es, primero tiene que ser válido, pero además tiene que haber sido recibido con todas las condiciones y por lo tanto con todas las condiciones que son necesarias y por lo tanto produce todos sus efectos. Nadie puede, por ejemplo, eh, a ver, supongamos que alguien ya, si no aceptas ser confirmado te vamos a estrangular, entonces, o te vamos a matar, ¿ya? No se puede, bajo presión extrema, pretender que un sacramento sea válido. Ya, eso es una burla, eso está contra la voluntad de Dios. ¿Se entiende, no? Entonces, hay condiciones que preparan para la validez de los sacramentos. Este tema es bastante más complejo, yo solamente estoy abriendo una ventanita. El sentido eclesial de los sacramentos. ¿Mm? Cristo confió los sacramentos a la comunidad, y por lo tanto funcionan dentro de la iglesia y con un doble sentido. Primero, es que la iglesia es la que los administra y los celebra, ¿ya? Por eso el tema de la liturgia, ¿no? Todos los sacramentos digamos, se celebran, se administran en un contexto de liturgia. Pero los sacramentos también construyen a la iglesia, la edifican. ¿No? Por ejemplo, el bautismo genera nuevos hijos de la iglesia, ¿ya? El sacerdocio también, la confirmación también genera apóstoles, genera gente que está dispuesta a las labores de evangelización, etcétera. Por lo tanto, existen por la iglesia, existen en la iglesia, para que la iglesia, impulsada por el Espíritu Santo, comunique al mundo, en cada época, en cada generación, el Evangelio. Para eso son. No son para otra cosa. Que no sea el hecho de perpetuar que se escuche la voz de Dios, el anuncio de Jesús en cada época, invitando a todas las personas a vivir en la gracia sobrenatural del reino de Dios. Por lo tanto, son siempre una semilla de evangelización. Siempre. El sacramento contiene así como un motorcito para animar la evangelización. ¿Por qué? Porque son don de la gracia y porque el tema de la gracia, el tema del Espíritu es la evangelización. Es anunciar a Jesús. Se nos estaba quedando algo. Disculpen. Menos mal que estaba esta diapositiva. Miren aquí. ¿Qué vemos en la foto? Vemos a chiquillos y chiquillas como ustedes. Están bastante animados, unos por ahí, qué sé yo, mirando, pero tienen algo los congrega. Transportan una cruz y se desplazan. ¿Ya? Esa imagen es potente. Hacia la derecha arriba tenemos un corazón lleno de parches de curita que tiene como una enseñanza de vida. Ha sufrido este corazón, pero también ha sido consolado. Y se ha dado cuenta que tener una cicatriz significa que aprendió a ser fuerte, a ser más fuerte de eso que le hizo daño. Que no se quedó pegado ahí en el bajón, en el dolor, en la incomprensión, ¿ya? En eso que le dolió. Porque a veces hay cosas que nos duelen. Entonces, en nuestra etapa donde estamos metidos, ya estamos bastante metidos, hay descubrimientos internos, como por ejemplo, tu intimidad, tus sentimientos. ¿A quién le das tu confianza? ¿En quién confías? ¿Ya? Tus secretos. ¿Mm? Los valores para que tú vas eligiendo como una convicción tuya, ya no porque tu papá te dijo, porque te dijo el profe. En ese sentido, los sacramentos son un apoyo, ¿ya? Son gestos cuando se descubre un caminar en común. Aquí si hay alguno de ustedes que está en una comunidad cristiana juvenil, me entenderá mucho mejor, ¿ya? Junto con Jesús y experimentar su amistad. El hecho de reconciliar el corazón herido, por ejemplo, por el pecado, te abre al sacramento de la reconciliación. Y el hecho de compartir la fiesta eucarística, a las misas juveniles, que son muy hermosas. Y también un momento muy importante que se da ahora dentro de la adolescencia, tipo, se demora un poco, un par de años,
es la confirmación de la fe. Ojalá que los que quieran, antes de salir del cuarto medio, tengan la experiencia también de la confirmación. Bien, larga ha sido la cosa, pero aquí el sentido que tiene este taller es para que tú te des un tiempo de reorganizar todas las ideas que te hemos presentado y poder poner por escrito, de nuevo, una síntesis más que sea un poco más ordenado. Y ahí está el sentido de las preguntas. Como en las veces anteriores, puedes hacerlo en este mismo archivo o bien separar las últimas diapositivas donde están las preguntas y mandármelas por Edmodo. Bien, primero la definición. Segundo, hacer un esquema de los sacramentos clasificándolos según la iniciación, servicio a la comunidad y la curación. Tercero, explicar brevemente en el sentido espiritual para qué sirve cada sacramento. Cuarto, qué es la gracia y señalar dos tipos de gracia. Indicar. Quinto, según lo visto por la gracia que comunican los sacramentos, que tú decidas si son para la vida o son solamente para un momento determinado. ¿Ya? Esto, lo más importante es la razón de fundamento que pongas. Y la sexta, fíjate bien en esta pregunta, es un pequeño taller que le da una cosa especial. Consulta en la Biblia de Jerusalén, ¿ya? Y vas a llenar, aquí tienes la cita de partida, vas a buscar en una Biblia, si no tienes la Biblia, puedes ir a internet, ¿ya? Donde ahí está indicada la dirección, haces clic. Te voy a mostrar inmediatamente cómo hacerlo y ahí vamos a terminar esta ya larga clase. Tienes que transcribir el texto, el resumen de qué se trata, el texto, o sea, más o menos de qué es, en unas 3 líneas, e indicar a qué sacramento se está refiriendo. Entonces tenemos 1, 2, 3, a ver, 4, 5, 6, 7. Bien, esto es para que puedas confirmar cómo se dan los sacramentos en la escritura. Y parece que ya estamos acá terminando y por lo tanto vamos a terminar también nuestra